Muy buenos días, tengan todas y todos. Vamos a dar inicio a la mesa número 1 de este foro sobre el estudio para determinar la viabilidad de medidas afirmativas en favor de la comunidad migrante de Guanajuato radicada en el extranjero. Para la realización de este panel nos acompañan presencialmente Fernando Barrientos del Monte y John Robert Hernández. Y de manera virtual nos acompaña César Ledesma Ugalde y Leticia Calderón Chelius. Cabe hacer mención, como contexto de este estudio, que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por mandato de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, realizó un estudio y conformó un grupo de especialistas para hacer una consulta sobre la viabilidad de la Diputación Migrante. Para ello, entre ese grupo de especialistas está el doctor Fernando, por ejemplo, y también Leti Calderón, y algunos aliados, entre ellos la Secretaría del Migrante, que hoy nos acompaña su titular, Juan Hernández, que siempre ha apoyado las tareas del instituto referentes a esta promoción de la importancia de votar y de credencializarse en el exterior de nuestros compatriotas guanajuatenses que están en el extranjero. Entonces, bajo esta lógica, el instituto realizó ese estudio y hoy estamos platicando sobre él y valga la pena darles la palabra detonante, o más bien la pregunta detonante, ¿por qué una diputación migrante? Y para ello voy a ceder el uso de la voz de manera virtual a Leti Calderón. Leti Calderón es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones del doctorado José María Luis Mora, es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Flaxo México, pertenece a la Academia Mexicana de Ciencia, nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro del Patronato de Sin Fronteras AP y de Integra Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina. Es especialista en procesos migratorios como derechos políticos de los migrantes, relaciones México-Estados Unidos, migración forzada, experiencias de desplazamiento por violencia, impacto emocional en el proceso migratorio, entre otros. Además, es autora de diversos capítulos de libros y artículos académicos como Investigar para incidir, reflexiones sobre los desafíos y tareas del científico social contemporáneo, los migrantes mexicanos ante las primeras elecciones en el exterior, la extensión de los derechos políticos a migrantes, experiencias comparadas y la dimensión política de la migración mexicana, entre otras. Leti, tiene usted hasta 15 minutos en la primera ronda que vamos a tener de cada uno de los 4 integrantes de este panel y después vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Adelante, por favor, y bienvenida. Muchísimas gracias y un gusto saludarlos a todos y bueno, creo que es una oportunidad imperdible para comentar. Bueno, yo quería presentar los resultados del estudio, una parte por lo menos, que creo que pueden ser parte de la respuesta a la pregunta tan concreta que se hace, porque al final de cuentas este estudio obedece a una decisión que viene en cumplimiento de una sentencia, pero es una demanda muy sentida de la comunidad y sobre todo de los liderazgos, en este caso de Guanajuato, pero quiero decirles que ahora con todo el debate del Parlamento abierto que se ha llevado a cabo, uno de los temas que además se repitió como mesa dada la importancia y dada la exigencia de la propia comunidad fue justamente el derecho de los mexicanos que radican en el extranjero, digamos, la necesidad de participar política y electoralmente de una manera más directa en sus comunidades, pero también en todos los niveles. Entonces, si me permiten, yo voy a compartirles, ya habíamos probado, así que esto no tendría que tener mayor problema. Cualquier cosita me dicen, pero les pido de favor también que me digan que se ve bien para que yo me vaya de volar con esto. Sí se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve. Okay. Bueno, miren, simplemente, y me voy muy rápido porque no quiero agotar mi tiempo y también escuchar a mis colegas. Primero, creo que una de las cosas importantes de habernos convocado es que por alguna razón cada uno en nuestras trayectorias tenemos ya experiencia en este tipo de temas y de la manera de poder formular algunas de las respuestas que les den al instituto y que les den a los actores políticos elementos concretos y muy objetivos en términos de por qué una diputación migrante y no solamente un ejercicio, digamos, de voto desde el extranjero. Y aquí es donde empiezan los elementos interesantes porque tiene que ver con que nosotros hicimos dos tipos de estudios. Uno, abierto a la comunidad, digamos, de manera
totalmente horizontal, que las personas pudieran contestar, y eso es una parte de las respuestas. Pero otra tiene que ver con que convocamos vía grupos focales a liderazgos, los que consideramos liderazgos, que tenían que ver no solo con personas que participan en los clubes de migrantes o las federaciones, que esta es una vía que creo que es muy conocida y es una referencia obligada, pero queríamos justamente ampliar esa idea de los liderazgos, porque muchas veces los liderazgos pueden ser de una manera mucho más casual y no solamente estas redes que ya se han conformado a lo largo del tiempo. Entonces, esos liderazgos que fueron convocados a lo largo de los meses que trabajamos fueron muy interesantes porque nos permitieron dar respuestas que tienen que ver, por ejemplo, o en la voz de los actores, y esto creo que hay que enfatizarlo, la importancia que le observan al hecho de tener una representación a ese nivel político. O sea, no solamente una voz, no solamente una capacidad de escuchar o de tener los elementos o el contacto con las comunidades, sino una posibilidad de ejercer presión y ejercicio político de manera formal. Creo que de los temas importantes, y ahora yo lo voy a mencionar con más detalle, es la discusión que se abrió con estos mismos grupos de quiénes podrían votar y quiénes podrían ser votados. No es casual y no es superficial esto, porque incluso se los digo, fue tema que ya se presentó y se discutió ahora en el Parlamento abierto, y creo que hay que empezar a ver cómo este debate sobrepasa el nivel de lo que estamos discutiendo aquí mismo y cómo al final va a quedar inserto en cualquier tipo de cambio que se haga en nuestro país en estos términos político-electorales. Bueno, otra de las cuestiones que es importante es ver esta cuestión de la representación política electoral en un marco más amplio, como decía yo, y las modalidades del voto como elementos centrales. Y lo digo muy en corto porque creo que es interesante. Algunas de las cosas que nos develaron el estudio, que fue muy rico, muy esclarecedor para todos, y creo que este es algo que me importa mucho, que lo que se estudió y lo que se hizo con Guanajuato debe ser conocido de una manera más amplia por todos estos liderazgos, por estos grupos que están siguiendo el tema de la migración como un ejercicio político que no puede perderse porque se vive en una geografía distinta. Y creo que en algunos estados se ha avanzado, pero con el estudio y lo que la misma gente sugiere, tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, que se tiene que entender y discutir ampliamente cómo el legislador no es solamente un gestor, porque eso de alguna manera los liderazgos lo hacen y han tenido desde hace ya décadas, lo podríamos decir, un contacto con sus comunidades y una capacidad también de interlocución que no es lo mismo que legislar, es decir, hacer y aportar para modificar las leyes, porque esto tiene alcances que a veces sobrepasan la acción de las mismas personas que podrían ser en su momento representantes políticos a nivel ya legislativo. Otra de las cuestiones que es muy importante es que cada vez más, no solo en Guanajuato, por cierto, se entiende, somos un país enorme, con una diversidad también muy obvia, que la representación a nivel regional, y no solo a estatal, ojo con esto, sino a un nivel que lleva a también lo más local, muchas veces sobrepasa a la misma distinción que tenga una diputación, y por eso se habló insistentemente y se repite en otras partes la importancia de ir avanzando poco a poco en otros elementos de representación política local. Por ejemplo, la misma diversidad del estado de Guanajuato entre el norte y el sur de esa misma región ya nos mostraba la necesidad de tener esto en mente. Otro punto que por favor es un aporte desde este estudio, desde lo que los liderazgos nos dijeron y lo que también nos dijo el público en general, la ciudadanía en general que respondió al estudio. Y es considerar cómo han cambiado en 30 años, les diría yo, la situación de esta cuestión de la nacionalidad y la ciudadanía, y que no, hoy por hoy los dobles nacionales y el hecho de que las segundas o terceras generaciones son parte de esta diáspora tiene que ser considerado en cualquier reforma electoral que se haga. Esto porque justamente muchos de los mexicanos en el extranjero a lo largo de estos años han ido adquiriendo otras nacionalidades, y creo que esto
se tiene que contemplar porque en su momento era como muy cerrado, muy acotado. Digo, en su momento estoy hablando hace 20 años, y creo que se podrían hacer cambios que contemplen este tipo de situaciones de entrada para no restringir de una manera legal al final de cuentas. Y bueno, voy avanzando en el sentido de que es un tema que también creo que hay que tener muy en claro, porque muchas veces la comunidad mexicana que radica en el extranjero se ve a sí misma como por la importancia y por la numeralia de las que radican en Estados Unidos. Y sin embargo, lo que nos encontramos es de una manera muy clara el hecho de que los mexicanos, y sobre todo en este caso los guanajuatenses, con una experiencia histórica tan importante de ejercicio y de participación desde el extranjero, no solo están en Estados Unidos. Nos sorprendió el hecho de la población que está en Canadá, pero también el interés desde población más joven, incluso ahí sería otra cosa que habría que empatar, de quienes radican en Europa, sobre todo en países de Europa. Entonces, tener en cuenta esto y transmitírselo a la misma comunidad es muy importante, porque a veces se queda el discurso y el debate en esta idea de que los mexicanos que viven, ay, perdónenme, que viven en Estados Unidos, cuando no es el caso, y sobre todo no pueden excluir a otros, ¿sí? Este es un punto que en su momento tendrá que abrirse y contemplarse en cualquier propuesta que se haga de un formato como esto. Otro punto que no es menor, y se los digo porque ahora incluso brincó en el Parlamento abierto, es el hecho de que casualmente, digamos, coincide muy bien con el estudio, lo cual me dio muchísimo gusto, el hecho de cuestionar el tiempo de residencia para poder tener derechos políticos. Esto sí tiene que ajustarse a nuestras propias normas legislativas a nivel nacional, como se ha hecho ya en otros estados. Mencionábamos en su momento el caso de la Ciudad de México, que se ajustó para también no ser debatido en términos de la propia legislación, no ser cuestionado, el hecho de que no se puede contemplar un tiempo infinitamente mayor de residencia en el extranjero para poder ser partícipe de una posibilidad de candidatearse como diputado si fuera el caso en algún momento. Es decir, que no puede haber una norma distinta para quienes radican en el extranjero respecto a quienes radican en territorio mexicano. Y esto es un tema que no es menor, decía yo, porque hay un debate profundo. Hay quienes creen que para merecer ser considerado candidateable, vamos a ponerlo así, eventualmente desde el extranjero, tendría que haberse pasado un cierto tiempo que efectivamente tiene que corresponder con la ley, pero que tiene que también, digamos, no hacer esta distinción tan contundente, porque al final de cuentas eso podría llevarse incluso a un desafío en términos legales. Elementos que son bien importantes, los últimos dos para irme de volada. El hecho de que se tiene que considerar, no sabemos bien cómo va a avanzar esto, pero está en nuestras leyes la posibilidad de candidaturas independientes y por tanto, ojo con eso, se tendría que incluir la posibilidad, aunque sabemos la predominancia que tienen la estructura político-electoral de los partidos, pero el hecho de que esté en nuestra normatividad y cada vez se vaya a ir afinando, tiene que contemplar esa posibilidad en cualquier esquema que se presentara en que se puede abrir la Diputación Migrante para el caso de Guanajuato. Y el último tema, que creo que es de los más interesantes, fíjense que aquí, y se dijo en el Parlamento abierto, a mí me llamó mucho la atención que se sostenía por colegas de otros estados inclusive, esto de que para poder ser eventualmente candidato se tendría que haber que considerar por parte de las propias organizaciones una serie de características sobre quién es el posible representante y quién tiene los atributos para hacerlo. Esto no es menor por un hecho de que tiene que ver, por un lado, efectivamente, la comunidad tiene que dar ese aval y al final lo da con su propio voto y al final incluso la elección de los candidatos tiene que obedecer a eso, pero ¿qué tanto la propia ley puede o no hacer cortes y hacer distinciones que excluyen? Es decir, si usted es mexicano radicado en el extranjero y tal vez no es esta figura de los miembros de algunas de las comunidades, los liderazgos que más se expresan o más se conocen, y sin embargo decide y es aprobado y avanza una candidatura como la de una persona que no tuviera estas características,
de reconocimiento inmediato por algunos grupos, ¿por qué tendría que estar excluido legalmente hablando? Es decir, no sería la arena política, no sería la misma instrumentación de las campañas las que posibilitaran que un liderazgo más reconocido, más fortalecido, tenga y cuente con ese reconocimiento y esos atributos, porque si se constituye como parte del engranaje legal, ¿qué tanto eso no se vuelve también un mecanismo de exclusión? Y este fue un debate importante. Les mencionaba yo que además estuvo ya en la discusión del Parlamento abierto y por tanto me parece que sí vale la pena tenerlo en el radar como parte de los elementos que en su momento, digamos, se articulen a la hora de que el legislativo haga propuestas que pueden ser ya de un nivel que avanzan mucho en el debate y sobre todo, déjenme decírselos, yo creo que en lo que ya se está cocinando en otros estados, pero que en este caso se avanza aún más porque afortunadamente ya ahora con el estudio y con el match que estamos haciendo ahora que se presenta también, pues lo que tenemos son elementos muy duros y que creo que, y con esto cierro, por un lado, la voz de las propias comunidades, la voz de la misma población que nos hizo el favor de responder los cuestionarios que lanzamos para tener los resultados más estadísticos por este lado y más cualitativos por el lado de los grupos focales que también las personas se tomaron el tiempo y nos dieron el favor de su confianza para podernos dar respuestas muy elaboradas, muy complejas, de un debate muy interesante, porque visto desde una perspectiva meramente académica, yo les diría que en realidad le dan una forma muy clara a lo que es el debate político contemporáneo a nivel mundial en este tema de la representación de quienes radican en el extranjero y les anoto finalmente la otra cara del debate, cómo se van abriendo temas que, ojo, no son para los próximos 2, 3 años, son en realidad el escenario a partir del cual se vislumbra el México que estamos construyendo y tejiendo entre todos. Entonces, lo dejo aquí para poder dar voz a mis colegas y también pues abrir un debate en su momento, cuestionarnos entre todos y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, doctora Leti Calderón. Eh, Como ella lo dice y lo ha descrito, de las oportunidades y los hallazgos de este estudio que permiten que la construcción de la candidatura migrante pasa necesariamente por la visión, la opinión y obviamente la participación activa y efectiva de los migrantes en el extranjero, obviamente de los guanajuatenses que radican en el extranjero. Sin su opinión, por supuesto, ninguna política pública sin la participación hacia quien va dirigido pues va a ser efectiva, ¿verdad? Entonces, ahora voy a ceder el uso de la voz también al doctor Fernando Barrientos, que participó en este grupo de estudio. Él es profesor e investigador adscrito al Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guanajuato, doctor en Ciencia Política con especialización en Política Comparada por la Universidad de Florencia y maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia, Italia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT México Nivel 2, es miembro del Seminario Perspectiva Democrática en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, de la Cátedra Francisco I. Madero, del INE y de la UNAM, y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Es autor de diversos capítulos de libros y artículos académicos sobre política y elecciones en México y América Latina. Es autor de libros como La Segunda Vuelta Electoral, Orígenes, Tipología y Efectos, Gestión Electoral Comparada y Confianza en las Elecciones en América Latina, Desarrollo Humano, Economía y Democracia en Guanajuato, entre otros. Sus principales líneas de investigación son política comparada, sistemas políticos comparados, política y elecciones en México y América Latina, historia y desarrollo de ciencia política y teoría política moderna. Adelante, doctor Barrientos, por favor, tiene usted hasta 15 minutos. Gracias, buenos días. Bueno, quisiera empezar primero agradeciendo evidentemente a las autoridades del Instituto Electoral que nos hayan invitado a un grupo de personas a desarrollar este estudio. Algunos avances ya los presentó mi colega, la doctora Leticia Calderón. Señalar que nos invitaron a hacer este estudio a través de la consejera y los consejeros para en poco tiempo, junto con la coordinación de la maestra Guadalupe Mendiola,
la licenciada Mariela Villalba, Alejandra, la doctora Calderón Chelius y yo pudiésemos hacer este estudio junto, que se unió a la información que el área jurídica del instituto desarrolló también. Entonces, este estudio realmente se hizo en muy poco tiempo, probablemente hubiéramos podido haber hecho algo más, pero bueno, así eran los tiempos, así nos comentó la consejera Sandra Liliana Prieto, pero creo yo que es un buen trabajo. Entonces me gustaría, y bueno, como saben está a disposición de toda la ciudadanía en la página de internet del instituto, entonces me gustaría platicar un poco de las posibilidades, ¿no? De cómo puede crearse esta Diputación Migrante, ¿no? Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Para hacer la siguiente diapositiva, por favor, ¿quién está haciendo la parte del? Creo que ya va ahí. Bueno, para hablar sobre el diseño institucional, lo que hay que señalar es que no existe un diseño ideal, ¿no? Una cosa es lo que la ciudadanía desea, otra cosa es lo que las reglas actuales permiten y otro es lo que las autoridades pueden incidir, ¿no? Las autoridades políticas, administrativas, judiciales, etcétera. Y hay muchos factores externos que van a, digamos, a incidir en este diseño, ¿no? Por supuesto que hay algunos elementos que ya conocemos. México es uno de los países que tiene una alta migración. No sé, creo que hay un problema con la presentación, pero bueno. Tiene mucha migración y regularmente esta migración va a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando se habla de la representación de los mexicanos en el exterior, pues se habla de la representación de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y como ya decía la doctora Calderón, pues el problema es que no podemos hacer una ley de esa naturaleza, ¿no? Tiene que ser una ley, un conjunto de leyes que contemplen a toda la ciudadanía en el exterior, ¿no? O sea, la que está en Canadá, en Sudamérica, en Europa y otras áreas, ¿no? Cada diseño institucional, es decir, la manera en la cual se puede crear la representación en el exterior, pues va a tener diversos efectos, no solamente sobre la ciudadanía, sino sobre el sistema de partidos, el sistema electoral, la gestión electoral, la representación en sí, y va a abrir muchos otros elementos que probablemente no están contemplados, o sea, hay que ser conscientes también. Entonces, ¿qué es lo que se debe señalar para pensar esta representación? Pues primero, ¿cuántos representantes vamos a crear? Es decir, ¿cuál es el número de representantes que en una asamblea deben representar a las personas que viven en el exterior, a la ciudadanía del exterior? El tipo de circunscripción, es decir, cómo se van a integrar a la Cámara, por una circunscripción o van a ser por cuota, cómo se van a delimitar territorialmente, cómo se van a presentar las candidaturas. Ya la doctora Calderón Chelius nos daba una cuestión, y además cómo van a armonizarse con otras figuras ya existentes, por ejemplo la candidatura independiente. Y luego tiene que ver también con la fórmula electoral. Ojo, regularmente nosotros no hablamos de la fórmula electoral porque termina siendo una cuestión técnica, pero la fórmula electoral puede hacer que exista una buena representación, que exista una subrepresentación o que exista sobrerepresentación de las personas, de la ciudadanía. México, cuando ha tenido estos problemas de la subrepresentación o la sobrerepresentación, regularmente las soluciones han sido insuficientes. Y crear una nueva representación pues también puede tener efectos sobre esta dinámica. Y la otra pues tiene que ver la relación con los partidos políticos, es decir, estas personas cómo se van a integrar con los partidos políticos o cómo van a interactuar con los partidos políticos. Ojo, pueden presentarse de manera independiente, pero en la operación, ya cuando estén en la asamblea, tienen que incorporarse a bancadas, tienen que estar en comisiones, tienen que proponer leyes. Es decir, presuponer que van a ser personas independientes que tienen buenas intenciones, que eso es muy probable, ¿no? Y que van a querer incidir en la agenda pública y que, pues sí, está muy bien, pero la operación política es otra, ¿no? Ya hay cosas que hay que considerar para que tampoco sea simplemente una cuestión de que ya lo representamos, ya tenemos la cuota
y luego a ver, pues ahí ver cómo le haces tú, ¿no? Y eso sería también echar a perder una muy buena idea. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, en el estudio, es que otra vez no aparece, hay una serie de, ahí están, se han desarrollado al menos dos posibilidades, ¿no? O se genera una representación de tipo de relación de mayoría relativa o proporcional, ¿no? Cada una de esas modalidades, por ejemplo, el de mayoría relativa tiene dos opciones, ¿no? O se crean circunscripciones especiales sin crear escaños, lo que significa que habría que quitarle escaños a un distrito ya aquí en el estado o en la asamblea en la que se desee crear, o crear escaños especiales. Ojo, esto es muy importante, o se les quita un escaño a quienes ya lo tienen, a una representación, o se crea uno nuevo. Y esto tiene diversos efectos sobre el tipo de candidatura, sobre la delimitación territorial, el efecto sobre los congresos y otros posibles efectos, ¿no? O sea, que implica reorganizar algunos elementos. El estudio tiene algunas especificaciones más, pero me gustaría solamente dejarlo ahí. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. La otra tiene que ver con la representación proporcional. Ojo, esto ha sido la fórmula más socorrida porque es la más factible, pero aquí requiere el acuerdo de los partidos políticos. Eso es lo deseable, ¿no? Lo otro caso es lo factible y pues vamos a ver, lo factible es lo que ahora tenemos, ¿no? Pero no necesariamente significa que eso que sea factible es lo deseable, ¿no? ¿Cómo puede operar la representación proporcional con cuotas dentro de los partidos? Pues con candidatura preferente, ¿no? Se les dice a los partidos, tienes que poner a una persona migrante en tu lista de representación proporcional en el primer lugar y así se asegura este cargo. Una candidatura obligatoria, es decir, la preferente no es, valga la redundancia, obligatoria, pero se le pone en los primeros lugares, la obligatoria se le da un lugar. Y la otra es crear una lista especial, como hicieron en la Ciudad de México, ¿no? Otra vez, como yo decía, cada una de estas modalidades tiene efectos diferentes, ¿no? Y que cuando se vaya a definir de qué manera se va a implementar, hay que tenerlo en cuenta. Ojo, toda modalidad tiene efectos positivos y tiene efectos negativos. Y hay que ponderar si los efectos positivos van a poder subsanar o digamos, van a quedar por encima de los negativos, porque pueden crearse problemas. Muchas veces nos creamos problemas allí donde no los hay, ¿no? Entonces, por tener buenas intenciones. Entonces, aquí sí hay que incorporar a los partidos, creo yo. Podemos pasar a la siguiente, ahí está, ¿no? La cuota alternativa sin partidos, esto es directamente, ¿no? Candidaturas que compiten por mayoría, por la asignación dentro de los escaños de representación proporcionales. Es una fórmula un poco extraña, es decir, no se crea una circunscripción, no se les da a los partidos la posibilidad de proponer, sino que las personas que están en el exterior se presentan directamente y van a ganar un escaño por mayoría. Esto probablemente quita muchos problemas a la gestión y se queda en las personas que están en el exterior, pues la capacidad de decidir ellos quién va a ser la candidatura, ¿no? La otra es crear circunscripciones y escaños especiales de representación proporcional, que esto ya se hace. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Evidentemente, como en la otra, implica aumentar el número de escaños, ¿no? Y otras cuestiones. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Los efectos que tienen son dos, son sobre el electorado y sobre los partidos, ¿no? Los efectos en el electorado de candidaturas de mayoría de migrantes en el exterior o de ciudadanía en el exterior, pues implica algo que ya decía la doctora Calderón Chelius. ¿Quiénes van a ser los electores? ¿No? Esto es importante, solamente los que viven en Estados Unidos, vamos a crear circunscripciones en el exterior. ¿Cómo van a estar representadas las personas que viven en Europa, en América del Sur, que también son migrantes y que tienen los mismos derechos? Y que probablemente están más tiempo en esos estados también. Mientras que las de representación proporcional pueden generar algunos efectos, por ejemplo, de quiénes en específico los migrantes decidirían, pero eso sería un poco más complicado, de que ellos decidan quiénes van a votar, ¿no? Como sea,
En todos estos casos se requiere identificar al electorado que va a votar. Una cosa es identificar las candidaturas, cómo se van a presentar, y otras tienen que ver al electorado cómo se va a identificar. Y esto, como ya decía yo anteriormente, independientemente del tipo de diseño institucional, va a implicar también cómo se van a integrar al sistema de partidos ya en la Cámara y en la Asamblea. Hay algunas, por ejemplo, creo yo, que las de representación proporcional pueden ser más eficientes en permitir que los candidatos, las candidatas que una vez han sido electas, se integren a los trabajos de una asamblea a que sea por mayoría. Porque si se integran dentro de una lista, dentro de los partidos ya los toman como suyos, como parte de su orientación ideológica, de su familia partidista, y tendrían la posibilidad de encabezar algunas comisiones, ¿no?, y tener mayor incidencia. Si llegan por la vía de la mayoría relativa, creo yo que sería más difícil, entonces va a depender mucho el diseño. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Voy a tratar de irme rápido. Ya hay países que tienen este diseño institucional. Ahí solamente pongo dos casos, el caso de Italia y el caso de Ecuador, en los cuales el 2% del Senado y el 2% de la Cámara de Diputados tienen asientos para las personas, para la ciudadanía que está en el exterior. Esto significó muchos retos, y hay mucha literatura, muchas noticias, reportajes que nos pueden decir cuáles han sido los efectos. Pero, por ejemplo, el caso de Italia es muy significativo, porque como en México, una gran parte de los italianos en el exterior están en Estados Unidos, pero también están en Argentina, están en Brasil, o el resto, ¿no? Entonces tuvieron que ponerse de acuerdo de que no era que no porque en un país existía la mayoría, significaba que la mayoría tenía mayor incidencia sobre el diseño de las políticas, ¿no? Y en el caso de Ecuador apenas está evaluando los efectos, pero ha funcionado bien hasta ahora. Podemos pasar a la siguiente. Una cuestión muy importante. México es el único país que en sus asambleas, en sus congresos locales, tienen representación o han intentado tener representación de ciudadanía en el exterior. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es un país federal, le da mayor facilidad de implementar este tipo de políticas. Ojo, voy a hacer un paréntesis. El problema también que tenemos aquí es que si llegase a pasar alguno de las iniciativas que están actualmente en la Cámara de Diputados, que ha presentado el actual gobierno, pues todo esto no serviría, porque en realidad esas iniciativas están afectando todo el diseño electoral federal, afecta el número de representantes en las cámaras locales, el número de regidores, disminuye el número de representantes, y además, ojo, no es contrario a lo que se dice, no está desapareciendo las candidaturas o la representación de proporcional, sino al contrario, hace a todas las representaciones de carácter proporcional y le da más poder a los partidos. Entonces hay que ser cuidadosos con este tipo de propuestas. En México, como lo dice el estudio, ya hay estados en los cuales se ha generado esta representación de la ciudadanía migrante en el exterior. Hay casos de éxito y hay casos que han tenido que echarse para atrás. El caso más significativo es Chiapas, ¿no?, en el cual unos partidos y otras personas ahí se coludieron para echar a perder una buena idea. Pero podemos decir que se ha ido aprendiendo de esas experiencias, ¿no? En casi todas, y si podemos pasar ya a la última para ir cerrando, en casi todas lo que nos ha mostrado es que hay una experiencia acumulada que formalmente se puede implementar. Es decir, no existe, digamos, ningún impedimento formal, jurídico, para decir no se puede crear. O se hace por la vía de la acción afirmativa o los partidos políticos se ponen de acuerdo. Mi recomendación como académico es que sea por la vía de los partidos políticos. Ojo, la otra pone las cosas sobre la mesa, los obligan a que lo hagan, pero a la larga no funciona. Pero al menos ya la puso sobre la mesa. La otra es que, por ejemplo, hay que también pensar que no afecte a otras representaciones ya generadas o implementadas, como por ejemplo de las minorías indígenas, que por ejemplo en otros estados ha entrado en conflicto, ¿no? Toda implementación, y con esto voy cerrando, pues como dice ahí, genera varios retos técnicos para las autoridades electorales.
Pero miren, la experiencia nos dice que no hay nada que no puedan resolver. Ya hay tanta experiencia acumulada que simplemente, y así va a suceder, hay una mesa de autoridades electorales, pues que van a tener que compartir experiencias y en todos, tarde o temprano, han encontrado una solución adecuada a este mecanismo. Ojo, el rol de los partidos políticos es esencial. Y esto no solamente es por el caso de México a nivel subnacional, sino también en los casos de Italia, Ecuador y otros países donde ya sucede. Si los partidos políticos no se integran a esta discusión, se puede generar esta representación, la ciudadanía del exterior puede votar, técnicamente es viable, los organismos electorales lo llevan a cabo, pero esa representación en el exterior no tendría incidencia sobre las políticas públicas, sobre lo que se legisla en el Congreso y termina siendo pues una mala idea mal implementada. Creo yo que con esto termino, yo agradezco de nuevo, yo sé que me alargué un poco, pero el estudio nos permite decir, no solamente hay un interés, no solamente la comunidad de mexicanos y mexicanas del extranjero tiene el deseo de ser representados, de incidir mejor en la política, no solamente en México y en específico en el estado de Guanajuato, sino que es factible. Simplemente hay que pensar muy bien qué diseño institucional es el que nos permitiría que esta buena idea, que esta ampliación de los derechos de la ciudadanía tengan una mejor, nos lleven a buen puerto. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Fernando. Estamos en la mesa 1 sobre el estudio para determinar la viabilidad de la medida afirmativa sobre la Diputación Migrante. Y lo que decía el doctor Barrientos, sumado a lo que ya dijo la doctora Leti Calderón, es muy importante plantear qué queremos, hacia dónde vamos, qué tenemos, o sea, nuestro universo, la metodología y a quién va dirigido. Y en esta construcción de este estudio está uno de nuestros aliados técnicos invaluables que nos han dado mucho apoyo, que es el Instituto Nacional Electoral. A través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral, está con nosotros César Ledesma Ugalde. Él es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente se desempeña como secretario técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. Es el encargado de coordinar la planeación estratégica de la Dirección Ejecutiva, así como de la coordinación de proyectos específicos para el modelo de operación de la credencialización en el extranjero, el voto de las mexicanas residentes en el extranjero y la instrumentación de la urna electrónica. Trabajó en el Instituto Federal Electoral como coordinador de control de procesos informáticos, también fue coordinador de operación del área logística del programa de resultados electorales preliminares PREP en 2006, 2009 y 2012 en la unidad de servicios informáticos. Adelante, César, tienes hasta 15 minutos, por favor. Muchas gracias, estimado Luis. Buen día a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación por parte del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a participar en esta mesa. Un especial saludo a la presidenta, la consejera Brenda Canchola, a la presidenta de la Comisión Temporal para el Voto de los Guanajuatenses residentes en el extranjero, Sandra Liliana Prieto, y por supuesto un saludo a quien nos acompañan también en esta mesa, Leticia Calderón, qué gusto volverte a ver, Fernando y John Robert. Voy a poner una presentación. Me parece que ya la ven, ¿verdad? Y bueno, iniciaría con esta pregunta que se planteó desde que iniciamos con esta mesa: ¿por qué es importante que Guanajuato cuente con diputación migrante? Creo que ya Leticia y Fernando dieron cuenta de manera muy clara y precisa de lo que se llevó a cabo con el estudio que desarrollaron para analizar este tema. A mí me parece pertinente que de manera complementaria también podamos hacer un análisis de algunos de los aspectos relacionados con la participación política de la comunidad. E iniciaría simplemente haciendo referencia a lo que considero algunos de los avances. Sabemos que hay muchas cosas pendientes, muchos aspectos por mejorar, pero creo que es importante saber en dónde nos encontramos respecto a la participación de la comunidad. En
2005 se reguló por primera vez el voto desde el extranjero. La comunidad pudo participar para elegir al presidente de la República en los procesos electorales de 2006 y 2012 por la modalidad postal. En 2014 se llevó a cabo una reforma a la ley electoral donde se ampliaron los cargos para que la comunidad pudiera participar, no solo por presidente, sino también por senadurías y las gubernaturas que así lo consideren sus legislaciones. También se dio la posibilidad de que los ciudadanos pudieran tramitar su credencial para votar en el extranjero a través de las representaciones consulares. Se ampliaron las modalidades para el registro y la votación. Comentarles, ya en 2021 implementamos por primera vez el voto a través de la modalidad electrónica y tenemos considerado a través de una sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en los procesos electorales de 2022 y 2023 en las entidades de Coahuila y Estado de México implementemos por primera vez una prueba piloto para que la comunidad pueda participar a través de un voto presencial. Simplemente también es importante señalar que a nivel local también ha habido avances importantes. 23 entidades ya tienen reconocido en su legislación el derecho a que participe la ciudadanía de sus estados. Guanajuato es una de ellas, que aprobó esto en 2014 y lo implementó en 2018. Se han celebrado 43 elecciones, 6, creo que contando con la participación de la comunidad migrante, 6 en el ámbito federal y 37 elecciones en el ámbito local, y entre ellas pues está el estado de Guanajuato. Aquí hay una línea de cómo se ha venido dando el reconocimiento de este derecho en cada una de las entidades. ¿Qué viene en adelante? También comentarles, en 2023 vamos a tener procesos electorales en Coahuila y en el Estado de México, y ahí la comunidad va a poder participar a través de las 3 modalidades establecidas en la propia ley: la postal, la electrónica y la presencial. Y hacia 2024 pues tendremos las elecciones federales, y también pues tendremos elecciones en el ámbito local, entre las cuales está ubicada hasta este momento la elección para la gubernatura del estado de Guanajuato. Como ven, los avances y el calendario que tenemos en adelante, pues considera de manera importante la participación de las y los ciudadanos que residen en el extranjero. Ya lo comentaban hace un momento, en este progreso de los derechos de las personas migrantes, para que puedan participar con su voto activo, pero también se ha sumado este reconocimiento al voto pasivo, y ya los estados o las entidades de la Ciudad de México, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca y Zacatecas lo tienen considerado en sus legislaciones a efecto de que puedan tener ciudadanos que sean votados como tal. A nivel federal, les platicaría que también pues hemos tenido avances para tener representantes en el Congreso. Este derecho pues no está regulado en la ley, sin embargo, en una sentencia que aprobó el Tribunal Electoral, se ordenó al Instituto Nacional Electoral establecer acciones afirmativas para las personas migrantes. De ahí, en el mes de marzo de 2021, el Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo mediante el cual se implementó por primera vez esta acción afirmativa para que las y los mexicanos residentes en el extranjero pudieran ser postulados. En este mismo mes, en marzo de 2021, los partidos políticos nacionales postularon a mexicanas y mexicanos migrantes en cada una de las 5 circunscripciones dentro de los primeros 10 lugares de sus listas de representación proporcional. Ya hacia el mes de abril,
el Consejo General emitió el acuerdo mediante el cual se registraban las candidaturas a diputaciones al Congreso de la Unión, entre ellas, por supuesto, las candidaturas migrantes de representación proporcional. Con la implementación de estas acciones afirmativas para el fortalecimiento de la política migrante, llegaron a la Cámara de Diputados 11 migrantes por el principio de representación proporcional. No obstante, como ya les comentaba, todavía es una tarea pendiente por parte de los legisladores incorporar en la ley la figura de estas diputaciones, y como lo comentaba también Fernando, pues es importante para posicionar de manera adecuada este tema, que esto quede ya establecido en la propia ley. También señalarles que desde nuestro punto de vista, la importancia de que los estados y a nivel federal se cuente con una diputación migrante se vuelve una necesidad, ya que se vuelve una especie de engranaje donde las leyes, los procedimientos, las políticas públicas, la representatividad, la educación cívica y la ciudadanía deben de caminar de manera armónica. Si algunos de estos temas no están perfectamente bien alineados, la verdad es que se vuelve muy complicado que la participación política de toda la comunidad pueda avanzar de manera adecuada a fin de poder construir políticas públicas, no solamente en el ámbito electoral, sino también en otros sectores que generen beneficios a la comunidad. ¿De qué políticas públicas hablo? Al momento ya de que podamos tener estos representantes, creo que ya también lo comentaba Leticia al momento de señalar los hallazgos donde se hacía referencia a los límites y alcances legales que describen las tareas que deben de desarrollar los legisladores, y entre todo este universo de tareas que podrán desarrollar los legisladores en caso de que se dé esta diputación migrante en Guanajuato, pues tienen que ver con aspectos de seguridad social, migratorios, en educación, cultura, desarrollo en sus comunidades de origen, la participación política, por supuesto, y entre algunos otros aspectos, gestiones consulares o los apoyos que requieren por parte del Estado cuando la ciudadanía reside fuera de nuestro país. Cerraría mi participación únicamente señalándoles que el Instituto Nacional Electoral participó también en el desarrollo, tuvimos una modesta participación en la construcción de este estudio. Básicamente, esta participación se resume en el apoyo que dimos para enviar a la base de datos sobre la sección del padrón electoral, pues las notificaciones correspondientes a los guanajuatenses residentes en el extranjero, a fin de que pudieran participar en las encuestas que les enviaron para la construcción de este estudio. Señalarles dentro de las tareas que tiene el instituto, pues siempre hemos trabajado de manera coordinada con los organismos públicos locales en temas asociados a la promoción, la difusión, la construcción de diálogo, iniciativas, el desarrollo de estudios como este, a efecto de que podamos avanzar de manera coordinada y conjunta en la construcción de una participación más adecuada y activa de la comunidad que reside fuera de nuestro país. Sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, César. Por supuesto que la contribución del trabajo que realiza el Instituto Nacional Electoral y los 32 entidades, los 32 organismos electorales en las 32 entidades federativas, de que nuestros mexicanas y mexicanos en el extranjero se credencialicen, se inscriban en su momento en el listado nominal de residentes en el extranjero, que ejerzan el voto y sobre todo ya hacerles llegar la información para que ese voto pueda ser razonado e informado, es fundamental en el trabajo que estamos realizando. Ahora toca el turno
de participar de otros de nuestros aliados muy importantes en la realización de este estudio. Él es John Roberts Hernández, es doctor y maestro en letras inglesas mexicanas por la Universidad Cristiana de Texas. Tiene estudios de filosofía y letras en la Universidad de Lawrence en Wisconsin. Ha sido profesor en diferentes universidades de la Unión Americana, como la Universidad de California State, Long Beach y en la Universidad Cristiana de Texas. Es creador y coordinador de la Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior. También es fundador del Centro de Estudios Estados Unidos-México de la Universidad de Texas en Dallas. Ha sido consultor de varias corporaciones internacionales y consejero de funcionarios públicos tanto en México como en Estados Unidos de Norteamérica. Además, trabajó por 6 años en CNN Televisión como defensor de las causas migrantes de los mexicanos que radican en los Estados Unidos. Adelante, Juan, tienes el uso de la voz hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Después de estas presentaciones excelentes, voy a cortar un poco mi presentación, creo que no es necesario, y entonces seré breve, pero pues muchísimas gracias, Luis Gabriel Mota. Saludo con mucho gusto a Brenda Canchola, presidenta consejera del IEG, gracias por su liderazgo. Sandra Liliana Prieto de León también, Beatriz Tobar, y pues en todo este proceso que hemos tenido ya meses, si no años, pues Luis Gabriel también ha participado muchísimo. Y pues felicito a Leti Calderón, a Fernando Barrientos, a Ledesma Ugalde, gracias por estas presentaciones. Inclusive ojalá que haya manera de obtenerlas, creo que viene información ahí muy valiosa. Es un honor participar en esta mesa de trabajo y análisis que organiza el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a quien agradezco por considerar a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional para compartir puntos de vista, reflexiones y experiencias que ayudarán indudablemente a fortalecer la democracia de nuestra entidad. Menciono que hay mucho interés de parte de nuestros migrantes guanajuatenses en Estados Unidos, en Canadá, y espero que estén viendo a través de este Zoom. Saludo especialmente, ya lo había dicho, pero quiero repetirlo, a Brenda Canchola, Elisa Raraz, consejera. Pasamos muchas horas por teléfono, varias reuniones. Gracias por tu gran interés. Y pues Guadalupe Mendiola González, con quien estuvimos muy cercanos también para realizar consultas con los migrantes. El tema es de gran relevancia, ya que consolidar la participación de los migrantes en los procesos electorales será un pilar más que fortalezca la participación ciudadana en la vida política de Guanajuato y de México. No olvidemos que una de las concepciones más recurrentes que se tienen sobre los migrantes es precisamente la falta de su presencia en las decisiones que mejoren la calidad de vida de sus familias y comunidades de origen. Sabemos que las remesas, salen muchos artículos, mucha información acerca de las remesas, y así debería de ser, pero sabemos que esas remesas son un bálsamo que los migrantes han brindado para la economía de México y han registrado cifras históricas. Tan solo en el 2021 el país recibió más de $50,000 millones, more than $50 billion, pero su aportación debe ir mucho más allá. Y el ámbito, y ellos lo desean, y el ámbito legislativo es una puerta que se abre para que ocupen un lugar que hacía tiempo los migrantes habían solicitado. En este sentido, la iniciativa de ley que se está analizando actualmente en Guanajuato para contar con diputados migrantes, y hay 2 iniciativas de ley en el Congreso, representan un primer paso para garantizar a los migrantes su representatividad en el Congreso. Esto lo celebramos desde el Poder Ejecutivo, y en el caso específico de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, y de manera personal también, consideramos que es una invaluable oportunidad para que este grupo de la población tenga voz y capacidad de decisión
en temas que impactan directamente en la vida de sus seres queridos. Ahora bien, creo que es muy importante abrir un paréntesis, si me permiten. Como sabemos, a partir del 2021, nuestra Constitución reconoce como mexicanos a quienes hayan nacido en el extranjero y tengan ascendencia mexicana, padre, madre, abuelo o abuela. Es decir, y como lo ha comentado Tonatiuh Guillén López, extitular del Instituto Nacional de Migración en México, de un solo golpe, 37 millones de personas que radican en Estados Unidos pueden ejercer sus derechos, entre ellos votar o ser elegidos. Eso significa que el abanico de posibilidades no solo se abre para los partidos políticos, sino para los propios migrantes que encontrarán en su descendencia, los nacidos en el extranjero, a quienes les puedan dar representatividad. Y yo sé que todavía está complejo, yo sé que todavía hay que hacer mucho para lograr su participación, no lo minimizo. Lo que sí digo, lo que sí enfatizo es que México ha crecido y son ya una cantidad mucho mayor los que, según la Constitución de México, tienen derechos. Cierro este paréntesis y retomo el análisis. Como segundo punto, habría que preguntarse cuál ha sido el papel de los migrantes en la vida electoral de México y Estados Unidos. Desafortunadamente, muchos de los líderes migrantes se quejan de ser únicamente parte de la maquinaria propagandística que usan los candidatos para sumar votos a su causa. Por citar un ejemplo, Joe Biden, para irnos mejor al otro lado a criticar, prometió una reforma migratoria que encaminaría a los indocumentados a la ciudadanización, y hoy, a más de un año de su victoria en las elecciones, en gran medida por la fuerza del voto latino, no ha cumplido. Como podemos ver, el tema de los migrantes en el marco electoral se relaciona en automático a la emoción que generan en los posibles electores. En otras palabras, lo desgarradoras que sean sus historias de supervivencia es su nivel de popularidad en la bolsa de valores proselitista. Me decía un migrante en Dallas, son muy pocos los casos, dice, donde nos visualizan como un protagonista capaz de ser portavoz de las problemáticas sociales y liderar un proyecto que abone a la vida democrática de nuestro país. Y creo que eso está cambiando. Por lo pronto, la iniciativa propuesta en el Congreso del Estado de Guanajuato ha sido recibida con beneplácito por los líderes migrantes, y aquí tenemos muchos líderes migrantes. Gracias por estar aquí presentes. Ya que en los últimos años han levantado la mano para ser considerados en la baraja legislativa que haga frente a las necesidades y expectativas de la población. Dicen los expertos en la materia que cada modificación a la ley es una respuesta particular a momentos específicos de la historia. Entonces, ¿a qué responde esta iniciativa? De entrada, a la falta de representatividad de un sector que año con año que ha ido creciendo en número y en trascendencia. Por eso, desde la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional nos sumamos activamente y con mucho entusiasmo para la realización de la consulta migrante, y en realidad fueron varias consultas, herramienta democrática que dio rumbo a todos los esfuerzos que hemos venido realizando este año para lograr que la Diputación del Migrante sea toda una realidad. Ante esto surge la gran pregunta, y ya con esto termino: ¿qué significa ser un diputado migrante? Es mucho más que un reconocimiento al esfuerzo que realizan para salir adelante a pesar de las adversidades. Es sobre todo una oportunidad de estar en medio del análisis, del debate y la definición de los temas que trascienden en la vida de las personas, como lo está, por ejemplo, la diputada Livia, la diputada federal que hoy está con nosotros, y gracias por estar con nosotros.
La vida, finalmente les comparto una frase del filósofo francés Samir Nair: emigrar es desaparecer para después renacer y no desaparecer nunca más. La vida política les abre las puertas a los migrantes para tomar asiento y discutir democráticamente el futuro de su estado y país. Este primer paso de regreso a casa es literalmente para no desaparecer nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tus aportes. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Les recuerdo que tienen 3 minutos cada uno de ustedes y hemos recibido algunas preguntas. Esta es directo para la doctora Leti Calderón. Dice, las hace Katy Reyes. La primera, habló que existe confusión en el tiempo de residencia para ser candidato. ¿Cuál es la confusión y qué propone usted para ello? Y la segunda pregunta dice, ¿cuál fue el hallazgo sobre candidaturas independientes? Las otras 4 preguntas las realizan alumnas y alumnos de la Universidad de La Salle, que están con nosotros en este foro. Y es en general para que respondan los 3 y la doctora Leti Calderón. De acuerdo a las proyecciones, ¿a cuánto asciende el número de guanajuatenses en el exterior, considerando a la segunda y tercera generación que obtienen la nacionalidad automática de acuerdo a los últimos cambios legales en la materia? ¿Y en qué base de cálculo se define el número de diputados migrantes en Guanajuato relacionado con la cantidad de guanajuatenses en el exterior que representaría? Y ¿bajo qué estudio se fundamenta la necesidad del seguimiento de una diputación migrante? Con datos actuales, tendencia de migración, ¿a qué países en su mayoría? Y por último, legislativamente, ¿qué cambio estructural y de impacto tendrían las leyes guanajuatenses para la inclusión de la figura de diputación migrante? Adelante, si quieren, en el orden de participación, doctora Leti Calderón, tiene usted el uso de la voz. Hasta por 3 minutos. No, muchas gracias, Katy, muy amable por tus preguntas. Mira, tiempo de residencia tiene que ver con toda una percepción que tienen, sobre todo los liderazgos, en términos de cómo se construye, digamos, el merecimiento para ser tanto, sobre todo en el caso de representante político, ¿no? De diputación directamente. Y entonces hay una discusión ahí sobre no solamente el tiempo, sino casi la calidad de la persona en términos de toda su participación, su vínculo reconocido, incluso la manera como pudo haber migrado. Es interesante porque algunos consideran que, por ejemplo, cierto perfil de migración, digamos, con capacidad económica o visado incluso, pues está, digamos, como que tendría menos merecimiento a tener esta representación, porque hay otros que han migrado con una situación muy precaria, muy difícil, y aún así pues han salido adelante. Y estas son observaciones muy subjetivas, muy fuertes, porque al final componen el debate, pero hay que tenerlas en cuenta que no pueden ser parte de una legislación, porque eso es subjetivo y yo lo dejaría en el marco de lo político. Por tanto, el tiempo de residencia no puede ser un argumento para descalificar a nadie y se tendría que acotar a lo que la propia legislación del estado de Guanajuato estipula para toda persona que fuera candidato, que me parece que es de 2 años de residencia, o en su caso digamos, que tenga este vínculo, porque aquí no podría estar residiendo en Guanajuato, pero sí que comprobara un tipo de vínculo que estuviera acorde a la propia legislación de Guanajuato. Entonces, no podría ser que tengan que tener 5, 10 o 20 años de haber vivido en el extranjero para poder ser acreditados, con una diferencia muy marcada respecto a la legislación del Estado. Y lo de las candidaturas independientes, y lo digo de manera muy breve, si está y se va avanzando y se va acotando en nuestra legislación nacional y luego seguramente a nivel de los estados, pues es claro que cualquier cambio y ajuste cuando se apruebe o se lleve a cabo esta figura de diputación migrante, tendrá que contemplar, casi te diría que como se contemple en todas las otras legislaciones
el hecho de poder participar en una candidatura independiente que, como decía el doctor Barrientos, pues de suyo es complicado porque la propia figura no es que sea fácil, pero si está en la ley, tendría que ser una posibilidad de facto, ¿no? Entonces eso diría para no comerme más el tiempo, Katy, y gracias por tu pregunta. Muchas gracias, doctora. Doctor Barrientos. Sí, gracias. ¿Me podrías repetir la última, que es más o menos la que aquí va más dirigida? La de legislativamente. ¿Qué cambio estructural y de impacto tendría las leyes guanajuatenses para la inclusión de la figura de diputación migrante? Exacto, sí. Bueno, y también un poco de los números. El problema de los números es, como ya decía John, el problema es que con el cambio en la legislación, pues ahora seguramente vamos a ver a muchos más guanajuatenses, ¿no? Y eso va a tener mucha repercusión sobre cómo pensamos esta figura. Y esta figura también va a depender, y a veces, evidentemente nada más lo estamos viendo acá, es si esta figura y las personas las cuales la están solicitando, la están demandando, pues también cuál va a ser su situación en Estados Unidos, porque ojo, en otros países donde se ha llevado a cabo la representación migrante, las personas que están en esos países empiezan a tener problemas con el lugar en el que residen. Es muy claro, les ha pasado a los peruanos y les ha pasado a los ecuatorianos. Les pongo un ejemplo. Ellos dicen, bueno, yo voy a representar a la comunidad peruana. Por ejemplo, los peruanos hay mucha población en Japón. Y dicen, yo voy a representar a la comunidad peruana en Japón en mi asamblea o en mi distrito con los mecanismos que me permita la legislación, ¿no? Ya sea a través de asociaciones u otras figuras que tienen incidencia sobre la política pública en Perú. Pero entonces la comunidad en la que residen les dice, bueno, ¿tú qué quieres hacer? ¿O quieres ser parte de la comunidad japonesa o te interesa donde te fuiste? Pues mejor vete para allá, ¿no? Todas estas políticas pueden generar reacciones, ¿no? Lógicas reactivas, entonces hay que pensar también eso. La otra cuestión es que el número de migrantes varía. Lo que sí sabemos es que hay municipios que tienen mayor o menor intensidad migratoria, ¿no? Por ejemplo, Yuriria, Santiago Marabatío, Manuel Doblado, Jixú, Ocampo, San Diego de la Unión, pues son municipios que se vacían literalmente. Y aquí hay una cosa mucho más interesante también. Hay un alto porcentaje de población de ciudadanía guanajuatense que tiene la doble ciudadanía y que además va y viene constantemente. Y entonces hay que pensar, ¿quiénes van a ser las personas que van a ser representantes? ¿Los que llevan 10 años residiendo en Estados Unidos pero vienen 6 meses acá y están 6 meses allá? ¿O solamente los que están 10 años allá? ¿O por ejemplo, los que se van a estudiar o a hacer investigación y que se la pasan 5, 6, 7 años allá, pero su intención no es quedarse, ¿no? Hay muchos elementos. Y la última cuestión, ¿cuál sería el efecto institucional? Bueno, ya lo decía un poco yo. Hay que ver si se aumenta o se disminuye el número de representantes en el Congreso. Si se aumenta ese número de representantes, ¿cómo se van a elegir? ¿Por mayoría o por representación proporcional? Si se van a elegir por partido o se les va a crear una candidatura especial. Y una cosa muy importante, que no vayan a entrar en contradicción con aquellas figuras ya previamente creadas. Por ejemplo, las candidaturas migrantes, la candidatura independiente o con los derechos de las minorías, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos que ver que también estas personas mantengan las mismas condiciones. E incluso cómo se va a incorporar o armonizar institucionalmente. Un migrante puede ser candidato por la vía de que es migrante o también por la vía de que es indígena o tiene otro tipo de adscripción. Y entonces todos esos son retos que van a tener que ver las autoridades. Pero yo digo, y con esto cierro, no es tanto ese reto, porque hay mucha experiencia acumulada. La cuestión es cómo, y ya lo decía también John, y quien me antecedía del INE, cómo esa persona va a incidir realmente
en el diseño de las leyes, en las políticas públicas, porque una de las cuestiones que ya decía la doctora Calderón Chelius es que las personas tienen una idea muy diferente de lo que es un diputado, una diputada, a lo que formalmente pueden hacer. Lo confunden con un gestor, lo confunden con otra cosa, o sea, y eso hay que pensarlo también, porque la gente va a ir a votar pensando que eso es lo que van a hacer, ¿no? Entonces hay muchos retos que están ahí. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Adelante, César. Sí, muchas gracias. Bueno, yo iniciaría felicitando, por supuesto, el desarrollo de estos estudios, de esos trabajos a todo el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y, por supuesto, a los académicos que participaron. Creo que esto contribuye, ayuda mucho a la toma de decisiones que tendrá que llevar a cabo el Poder Legislativo o en su momento los consejeros electorales del Instituto de Guanajuato para determinar cómo se llevará a cabo la implementación de esta diputación. Ya se comentaba el tema de las cifras. La verdad es que no es tan sencillo tener un dato de cuántos son los guanajuatenses que residen en el extranjero, pero dentro de la información que tenemos en el Instituto Nacional Electoral, hemos entregado ya en mano la credencial de elector a más de 1.200.000 personas, y de esas 100.000, es decir, casi el 8.5%, corresponden a ciudadanos guanajuatenses. Para atender estos temas asociados a cómo se lleva el cálculo para definir el número de diputados migrantes, yo lo que considero es que más bien este estudio, con todo este trabajo, esta investigación, estos hallazgos y estas conclusiones que llevaron a cabo este grupo, pues realmente es lo que va a permitir a los legisladores o a los consejeros poder tomar las medidas y las acciones correspondientes para poder determinar el número de diputados y también los requisitos que se deberán establecer para que una persona pueda ser considerada a un candidato. Les agradezco mucho, me dio mucho gusto participar con todos ustedes en esta mesa. Sería todo por mi parte. Gracias, ingeniero. Adelante, Juan. Pues me gustaría comentar un poquito sobre la cantidad de migrantes que hay. Muchos estudiosos hablan de guanajuatenses, migrantes especialmente Estados Unidos, Canadá, aunque hay en otros países, pero hablan de 1.3, 1.4 millones. Sin embargo, desde la creación de la Secretaría Migrante, nos hemos puesto en contacto con los clubes, con los consulados, y nos hablan de otros números mayores. El cónsul, por ejemplo, de Dallas, nos habla de que debe haber nada más en el área de Dallas, Fort Worth, ese metroplex, de la posibilidad de 300,000, 400,000 posiblemente de guanajuatenses, nada más en esa área. Entonces, creen los cónsules por la cantidad de matrículas consulares que dan, por los diferentes servicios que ellos otorgan, que rebasamos el 1.5 millones. Somos también, les presumo, somos el estado que más promueve la doble nacionalidad. En lugares, en el norte de California, nos ha ido muy bien en convencer a los guanajuatenses que viven allá que al tener a su hijo o a su hija, de inmediato aseguren la doble nacionalidad. Aunque, como dice la presidenta del Congreso Nacional, dice, el hijo, la hija, o el nieto o la nieta de un mexicano que ha nacido en la nación mexicana no tiene que aplicar para ser mexicano hoy día, después de cambio la Constitución el año que entra. Ya es mexicano, ya es mexicana, no tiene que hacer nada, lo es. Queremos que vaya al consulado, queremos que saque obviamente su credencial del INE, queremos que luego participe en las elecciones, queremos que se integre a México en todo lo que le proporciona de derechos la Constitución. Yo creo que de las quejas más grandes de los migrantes en cuanto a esto
es que dicen, se supone que tenemos los derechos constitucionales, pero fue como con el voto. ¿Por cuánto tiempo se nos dijo que teníamos el derecho al voto, pero no se logró hasta el 2006? Y comentan los migrantes una y otra vez de que pues nos critican, dicen que no votamos, pero dos cosas: es demasiado complicado el que podamos votar, y cuando sí hemos participado, como en la del 2006, en que fue muy reñida, recuerda ustedes, entre dos candidatos, su participación de los migrantes, que fueron miles, no cientos de miles, pero fue muy, muy importante. Dicen algunos migrantes que ellos inclusive decidieron el ganador. Ustedes podrán decidir si eso es totalmente cierto. La cosa es que ellos quieren participar. Y este grupo de guanajuatenses, 1.5, algunos expertos dicen que se dobla la cantidad. Ahora, con el cambio de la Constitución del año pasado, vamos a estudiosos como los que han participado hoy de las diferentes universidades, nos van a decir exactamente cuántos son los guanajuatenses allá. No debe haber, dice el migrante, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera, ciudadanos con algunos derechos, pero no otros. O somos ciudadanos, dice el migrante, o no somos ciudadanos. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Juan. Por último, para quien quiera contestar, ¿qué opinión sobre asegurar que los candidatos a diputados migrantes propuestos por los partidos políticos sean realmente migrantes y no perfiles inventados como ocurrió en el caso de las diputaciones federales? La hace Marta Esquivel. Repito, ¿qué opinión sobre asegurar que los candidatos a diputados migrantes propuestos por los partidos políticos sean realmente migrantes y no perfiles inventados? Gran líder. Saludos a Marta Esquivel, allá en California, una gran líder guanajuatense. Yo creo que no me toca a mí, trabajo para el gobierno, no me toca a mí criticar o alabar cómo funcionó el año pasado esto de las diputaciones federales. Sí comentaré que los migrantes muy contentos de que ha empezado el proceso, algunos descontentos de que ven que algunos de los que han tomado sus puestos de diputados, diputadas migrantes, ellos no les ven el perfil que esperaban. Ellos hablan de que tiene que tener 3 características, o 4, pero principalmente 3, que tenga un arraigo en México, que tenga un tiempo aquí en México, que conozca México para que pueda participar, como lo mencionabas, doctor. Número 2, que tenga una participación en Estados Unidos, que haya sido parte de un club, que haya tenido un tiempo ahí de verdad participando, que conozca las necesidades de allá y que sea mexicano. Enfatizan los migrantes que ser mexicano no significa haber nacido en León, Guanajuato. Significa tener un padre, una madre, un abuelo, una abuela que haya nacido aquí. Esa es la perspectiva que ellos nos dan. Gracias, Juan. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Doctor Barrientos. Adelante. Yo también, la doctora Calderón Chelius. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. Y es una respuesta muy interesante la que da en este momento el licenciado Juan, porque es justo el debate. O sea, tenemos como que, y creo que se va a dar y se va a ampliar por mucho tiempo, esta idea que se tiene de que para ser representante de, digamos, en este caso de migrantes, pues obviamente tiene que haber una serie de características. Una de ellas es radicar en el extranjero. Pero a partir de ahí, esta idea de que hay unos que merecen más y otros menos, yo creo que es una cuestión que hay que ver con delicadeza, porque, y preguntaba Marta Esquivel, que no haya migrantes inventados, claro, como no debe haber, digamos, candidatos que representen mujeres o personas de diversidad sexual o de la condición indígena que sean
digamos, inventados. Eso es exactamente lo que hay que combatir en todos los casos de las minorías. Entonces, en el caso de los migrantes, y nosotros lo mencionábamos también en otro tipo de propuestas que se hicieron, por ejemplo, con la migración chilanga, y es, a ver, ¿qué hace un migrante? Lo que hace un migrante es que, migrante internacional, es que radica en el extranjero. Y ahí entra la situación donde que tiene que ser conocido, pues, tiene que ser conocido para que la gente vote por él, pero eso ya no es una condición de la ley, es una condición del ejercicio político. Y si hay alguien que se candidatea y aprovecha, digamos, sus recursos académicos, pero no fue a trabajar, no fue trabajador agrícola, y entonces eso lo hace menos o más, no. Eso es lo que la ciudadanía hace cuando nos iguala supuestamente. Entonces, es una discusión bien interesante, no es que esté cerrada, pero sí me parece y me gusta muchísimo que lo haya mencionado Juan, porque creo que ahí es donde tenemos que dialogar mucho más, sobre todo con los liderazgos migrantes que tienen mucho más construida esta idea, y lo que vemos en una diversidad de la migración, en una comunidad de 12, 13 millones de personas, pues es que justamente hay de todo. Y con esto también me permito incluir una cosa, ojo con lo de la ley de nacionalidad que se extendió. No basta que esté en la ley, en el documento. Ustedes saben muy bien, y sobre todo en Guanajuato lo han vivido, que el hecho de la deportación ha sido muy dramático para las personas porque ha sido una complicación burocrática enorme. Ojalá que llegando al país hubieran dicho, soy mexicano y mis hijos son mexicanos y mis nietos son mexicanos y con permiso, pero desafortunadamente no es así. El asunto ha sido muy complicado porque la acreditación de la nacionalidad no ha sido una cuestión que les hemos facilitado, y tendríamos que estar dispuestos a modificar, si no la ley, si la ley dice eso, entonces es la burocracia la que está poniendo un obstáculo. Digo, es otro tema, pero digamos, se revuelve con esto, y sí me gustaría que no quede en el aire. Gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante. Sí, para no repetir, que coincido absolutamente en lo que ha dicho Juan y la doctora Calderón, pero además también hay que pensar otro aspecto, dos aspectos me centro. La calidad de esa persona que va a ser representante. En otros países que existe, se le da un presupuesto superior para que pueda moverse. Y por ejemplo, en otros estados eso se ha puesto en duda. ¿Por qué a esa persona, a ese diputado, a esa diputada, se le va a dar más dinero del presupuesto del Congreso? Y es importante, ¿cómo va a querer tener ese vínculo si no tiene más dinero? Y si en el diseño, en el Congreso, no se le da más dinero, pues difícilmente va a poder moverse y tener esa representación, porque debe estar tanto en el Congreso como debe regresar continuamente a los lugares donde está representando para informar qué está haciendo, ¿no? En una parte de las entrevistas que hacíamos, que la doctora Calderón guiaba, algunos decían que solamente debía ser candidatas a aquellas personas que habían participado en los clubs, por ejemplo, ¿no? Porque decían, no, pues hay gente que tiene años en Estados Unidos o en otros países como migrantes, pero no les interesa la política. Y entonces uno decía, bueno, pues es que la ley no puede ser así, ¿no? Pero esas cosas son muy importantes, más allá de lo que diga la ley. Bueno, no más allá de lo que diga la ley, es importante porque también eso le va a dar forma a cómo se operacionaliza. Y la segunda cuestión que yo quería decir, algo que no hemos cuestionado en este país, es que desde hace pues más de 20 años tenemos un tratado de libre comercio, ¿no? Que se supone que tiene varias cláusulas relativas, se ha centrado en la economía, pero los procesos de integración regional en otros países no solamente se pueden circunscribir en aspectos económicos, hay diversas fases de un proceso de integración. Y pensar esta figura, pensar en la población migrante, también nos debería replantearnos qué tipo de integración queremos con uno de los países con los cuales nuestra población está allá y que somos el segundo o tercer socio comercial y que Estados Unidos es nuestro primer socio comercial y demás. Es decir, esto también debería llevarnos a pensar a otro tipo de integración. No solamente pensar que somos dos países diferentes o tres países diferentes y que cada quien ve de qué manera puede resolver este problema con este tipo de acciones y olvidarnos como si fuéramos diferentes, ahí nos quedamos. Y no, deberíamos pensar otras formas.
yo no creo que vayamos a encontrar hasta ahora una lógica como la ciudadanía europea, por ejemplo, ¿no? Que tardó muchísimos años en construirse y que aún hoy tiene sus problemas. Pero sí podríamos encontrar en aquellos instrumentos internacionales que ya cuentan los países, y ahí cuenta mucho la paradiplomacia, es decir, oficinas como esta que tiene el Estado de Guanajuato para con la población y otros sectores, para ir pensando qué más se puede hacer, ¿no? ¿Qué más se puede hacer para que esta figura tenga realmente impacto, estas figuras, para que sean varias personas, realmente tengan impacto en la relación? Porque el ejemplo más claro es ese. Mucha población guanajuatense va y viene continuamente. Quiere vivir bien, quiere que su familia viva bien en México, quiere que su familia, aquella que se queda en Estados Unidos, también viva bien en este país y quiere estar bien representada. Y es un problema muy grave porque no es fácil pensarlo en términos de las personas que emigran. Gracias. Gracias, doctor. Y pues bueno, fue una mesa muy productiva, la verdad, se debatió o se plantearon muchos cuestionamientos que habrá que ir construyendo para que el proceso electoral que inicia en septiembre del 2023, pues bueno, tengamos ya estas reglas claras y de cómo participar y sobre todo informar para que puedan participar en la jornada electoral del primer domingo de junio del 2024. Pues agradezco a la doctora Leti Calderón, al doctor Fernando Barrientos, al ingeniero César Ledesma y por supuesto, maestro Juan Hernández. Muchas gracias por su participación, muchas gracias a todos ustedes y pues bueno, enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias a la ponente y los ponentes, así como al moderador de esta mesa, también a los liderazgos migrantes que a través de la aplicación tecnológica han seguido estas actividades. Antes de concluir la mesa, invitamos al consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Antonio Ortiz Hernández, a realizar la entrega de reconocimientos a las personas participantes de esta primera mesa. Migrante en Guanajuato. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la Comisión Temporal para el Voto de Guanajuatenses residentes en el extranjero, otorga el presente reconocimiento a John Robert Hernández por su valiosa participación como ponente en el seminario sobre la Diputación Migrante en Guanajuato en la Mesa 1, estudio para determinar la viabilidad de medidas afirmativas en favor de la comunidad migrante de Guanajuato, radicada en el extranjero. Guanajuato, 22 de agosto del 22, firman Brenda Canchola, consejera presidenta del Instituto, y Sandra Liliana Prieto, consejera electoral y presidenta de la Comisión Temporal del Voto de los Guanajuatenses en el extranjero. En los mismos términos, a Fernando Barrientos del Monte por su valiosa participación en esta mesa número 1. Igualmente a las personas que nos acompañaron a la distancia, al ingeniero César Ledesma Ugalde por su valiosa participación en esta mesa número 1. Y a la doctora Leticia Calderón Chelius por su participación en esta mesa número 1. Se les harán llegar oportunamente sus reconocimientos. Muchísimas gracias. Un bello recuerdo, por favor, John. Gracias. Y doctor Fernando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Seguimos en el seminario. Gracias, Luis.